Buenos días, de nuevo con ustedes en nuestro programa Neumon TV. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del cáncer de pulmón, que lo comenzamos la semana pasada y lo vamos a continuar en esta semana y posiblemente la semana que viene también, porque es que hay una jornada organizada por el Instituto Oncológico Heriberto Peter, que va a ser del 12 al 14 de septiembre, el segundo fin de semana de septiembre, sobre el cáncer en términos generales, pero dentro de ese bloque hay una parte de cáncer de pulmón, precisamente. Entonces queremos pasar las conferencias que se dieron en el Congreso de Neumología, que fueron muy buenas, tanto de los cirujanos torácicos como de los neumólogos y de los oncólogos también. En esta ocasión vamos a pasar dos conferencias. Una del doctor Rafael Rojas Solano, que es neumólogo costarricense, que habló sobre la aproximación al paciente con cáncer de pulmón por parte del neumólogo. Vamos a ver algunas presentaciones de video de procedimientos diagnósticos que hace el doctor, porque él es especialista en broncoscopía intervencionista, que está de moda ahora, tanto desde el punto de vista terapéutico como diagnóstico. Y la otra es del doctor Morales Gómez, que ya habló la semana pasada, cirujano torácico mexicano, que va a hablar sobre el manejo del paciente con lo que se conoce con el nombre de nódulo pulmonar solitario, que es la forma primaria de cómo se presenta el cáncer de pulmón en sus estadios tempranos, la famosa lesión en moneda que le llaman, coin lesion en inglés. De manera que las dos conferencias son muy interesantes y esperamos que a ustedes les guste, como me gustó a mí y les gustó a todos los que participaron en el Congreso de Neumología que se efectuó en mayo de este año. Quiero mencionar que en los diapositivas donde hablaban del abordaje interdisciplinario del cáncer de pulmón, creo que se excluyó al neumólogo y también al patólogo y a los radiólogos. Y con esta diapositiva pues lo que quiero es básicamente resaltar eso, ¿verdad? Que en realidad el paradigma actual del manejo del cáncer de pulmón involucra múltiples especialidades, cada especialidad con un rol definido, y pues es la única forma en realidad de poder avanzar un poco en el abordaje y en el manejo de estos pacientes y de esta enfermedad tan difícil. Básicamente el papel del neumólogo en el abordaje del cáncer de pulmón, creo podríamos englobarlo en estos cuatro aspectos: en la prevención, en la detección, sobre todo en el diagnóstico histológico, molecular y en el estadiaje, y también algunas intervenciones paliativas que excepcionalmente son curativas. Vamos a empezar hablando sobre la prevención y quería pues enseñar rápidamente estas diapositivas que corresponden a quizás los primeros artículos científicos. Si ven la fecha, data de 1927 en la revista Lancet, donde uno de los patólogos de Manchester presenta su casuística sobre tumores intratorácicos. 15 días después, probablemente pues el peer review y todas las limitaciones o dificultades que tenemos ahora para publicar no eran tales en esa época, porque 15 días después hay una réplica en la misma revista donde el doctor Tilicote habla o establece como una buena posibilidad, en base a su experiencia, de que el consumo del tabaco estaba claramente asociado a el desarrollo de cáncer pulmonar. Por supuesto, nuestro rol en la prevención y en la cesación del fumado es importantísimo. Hay que recordar que el tabaco confiere hasta 20 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que no el fumador, y en realidad hay pocas exposiciones ambientales que pueden conferir tal riesgo de enfermedad. La responsabilidad del neumólogo va desde la consejería en el consultorio hasta la participación activa, como se mencionó antes, también en las políticas nacionales antitabaco. Claramente es una inversión a largo plazo, porque aunque lográramos desaparecer el tabaco hoy en día, veríamos el efecto
en realidad, en cuanto a la estadística de cáncer pulmonar, probablemente unas 2 a 3 décadas después, por el periodo de latencia de esta enfermedad. Como ya se mencionó, aún así hay un porcentaje que no es nada despreciable de pacientes que no han sido fumadores, y esto pues claramente obliga a pensar y a estudiar otros factores de riesgo involucrados. Sabemos que entre un 15 y 40% de los cánceres de pulmón se presentan en personas que nunca han fumado, aunque también la exposición al tabaco de forma pasiva es un claro factor de riesgo, pero también hay enfermedades inflamatorias y crónicas del pulmón, como se mencionó, secundarias a la exposición a asbestos, secuelas fibróticas de tuberculosis, silicosis. La combustión de biomasa en nuestros países es probablemente un factor de riesgo importante que incluso ya ha sido profundamente estudiado, y hay una fuerte evidencia que indica que la exposición al humo de combustión de biomasa es un factor de riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Y esto obviamente es un factor más importante en amas de casa en nuestros países. Las estrategias de prevención, por supuesto, para estos otros factores pueden ser algo difíciles de establecer. En nuestra experiencia en el centro, en el grupo al que pertenezco, hicimos una pequeña revisión de un año en nuestra clínica de cáncer de pulmón, donde en una serie de 90 casos encontramos que el 55% no eran fumadores. Esto es algo que tenemos que tener una estadística un poco mayor para quizá empezar a analizar, pero es un dato que sí nos ha llamado mucho la atención. Y recordar también lo que se mencionó sobre la exposición al gas radón como elemento de la degradación del uranio, que es un factor definitivamente involucrado también. En cuanto a la prevención secundaria, ¿cuál es la importancia de que el paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón deje de fumar? Pues muchas veces, ¿verdad?, es algo en el ardid popular que se dice, no, ya tiene cáncer de pulmón y que siga fumando, igual no hay nada que hacerle, ¿verdad? En realidad no es así. Sabemos que los pacientes que continúan fumando después del diagnóstico duplican el riesgo de muerte y por lo tanto el neumólogo debe realizar todos los esfuerzos posibles para que el paciente logre dejar el hábito. Las clínicas interdisciplinarias de cesación son las que son probablemente más efectivas. Si analizamos únicamente los beneficios de la terapia farmacológica, podemos ver que en realidad las tasas de recaída a los 12 meses son altísimas, siempre por encima del 60-70%. De forma que el abordaje interdisciplinario en clínicas de cesación de fumado, donde necesariamente se consideren las terapias farmacológicas, pero también se considere el abordaje de psicólogos, de consejería, el apoyo grupal, los estudios radiológicos y funcionales que muchas veces le ayudan al paciente a comprender mejor su situación, son las que probablemente ofrecen mejores tasas o mejores resultados. Se mencionó también en cuanto a la quimioprevención, desde hace ya varias décadas se realizan estudios tratando de evaluar el potencial de múltiples agentes, principalmente antioxidantes y antiinflamatorios, en el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, ninguno de estos que han sido estudiados ha mostrado ser efectivo. El segundo espacio donde el neumólogo interviene en esta enfermedad es en la detección. En el paciente sintomático, y sobre todo si es un paciente de riesgo, los estudios radiológicos son útiles en la detección de anormalidades sospechosas de malignidad. Y ahí donde quiero decir que pues, el neumólogo es muchísimas veces el primer especialista que recibe el paciente referido por una de estas anormalidades radiológicas. Por supuesto que es y debe ser nuestro interés detectar al paciente en etapas lo más tempranas posibles, pues es cuando realmente tiene posibilidades de curación, cuando involucramos la cirugía. Si recibimos pacientes avanzados, y aún peor como en este caso, que nos fue referido tristemente con una historia radiológica en un sobre completa desde 5 años, si ven acá, 2007, 2012, donde pues nunca se abordó correctamente, ¿verdad? Si vemos desde 5 años atrás tenía una lesión que lo que vimos fue, o asumimos que el personal que siguió estos estudios pues tuvo una conducta
inadecuadamente expectante. Sabemos que pues, el pronóstico en estas condiciones va a ser bastante malo. Ahora, cuando hablamos de screening o tamizaje, hay que recordar que nos referimos a pacientes asintomáticos de riesgo, en los cuales el estudio de detección sí debe buscar que sea temprano y sistemático. Para que un estudio de screening o de tamizaje tenga sentido, lo que debe mostrar es que disminuye la mortalidad, no que aumenta la sobrevida, sino que disminuye la mortalidad de la enfermedad, y eso es algo que en estudios poblacionales es bastante difícil de demostrar. Por ejemplo, en un estudio que diagnostique la enfermedad un tiempo antes de la evolución, no necesariamente va a evitar que estos pacientes mueran finalmente de la misma enfermedad, como vemos acá. Por ejemplo, si en el cáncer de pulmón manejamos estadísticas donde la sobrevida la consideramos en base al momento del diagnóstico usual, si algún estudio que busca hacer de screening lo detecta antes, pues nos va a dar una falsa impresión o nos va a dar una imagen más bien de aumento en la sobrevida, pero no necesariamente de una disminución en la mortalidad. Al final el paciente va a continuar con la historia natural y se va a morir del cáncer de pulmón. Y esto explica por qué en general a los 5 años del diagnóstico, pues como se mencionó también, solo sobreviven el 15% de los pacientes o menos. Otro problema con los métodos de tamizaje o de screening es el sobrediagnóstico. En el pasado existieron en los 70s y 80s estudios grandes hechos principalmente en Estados Unidos, donde evaluaban la utilidad de las radiografías y de las citologías de esputo en la detección temprana del cáncer de pulmón. Ninguno de estos demostró reducir la mortalidad. Recientemente sí se cuenta con una información de buena calidad, donde la tomografía de baja dosis en este estudio, en NLST, este estudio reciente realizado en Estados Unidos en centros, eso sí, de muy alta complejidad y muy enfocados en el abordaje interdisciplinario del cáncer, demostraron que logran reducir la mortalidad en alrededor de un 20%, específicamente en este subgrupo de pacientes. Fumadores o exfumadores entre los 55 y 74 años que al menos fumen o hayan fumado 30 paquetes año de forma activa o inactiva, y si lo dejaron de fumar, que haya sido en menos los últimos 15 años. Y se demostró que la tomografía de baja dosis es mejor que las radiografías o que nada. Y esto lo que muestra es que el método de tamizaje o de screening es en realidad un proceso, no es solamente un estudio, sino que es un proceso donde lo más importante es cuando se detecta un nódulo sospechoso, qué hacer con él, ¿verdad? Si nos quedamos solamente en el estudio tomográfico, pues deja de tener cualquier sentido. Me voy a enfocar entonces un poco más en el rol del neumólogo en el diagnóstico, en el estadiaje del cáncer de pulmón. Existen en realidad muchas técnicas o métodos para poder obtener el diagnóstico histológico, y muchas de las herramientas que permiten estas técnicas pues están principalmente en manos del neumólogo, y la ventaja es que muchas veces son técnicas poco invasivas para lograr este estudio. La subtipificación histológica y genotípica ha adquirido en los últimos tiempos una gran importancia para tomar decisiones terapéuticas en el cáncer de pulmón, y hoy en día no es aceptable bajo ningún motivo la simple diferenciación entre el carcinoma de pulmón de células pequeñas y el carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Idealmente, la técnica diagnóstica que seleccionemos debe además ofrecer en el mismo estudio, en el mismo momento, el estadiaje. ¿Y por qué es importante el estadiaje? Porque junto con la evaluación funcional permite ofrecer información pronóstica y definir cuál va a ser el abordaje terapéutico más beneficioso para ese paciente, y si va a dársele un enfoque de tipo paliativo, o si por lo contrario, lo deseable, se le va a dar un enfoque con una intención curativa. El neumólogo es generalmente el especialista entrenado en muchas de estas herramientas tecnológicas, y casi todos son métodos, como decía, poco invasivos, que son los recomendados por los consensos científicos actuales. El neumólogo no solo debe planear el procedimiento para definir el estadiaje, sino también para obtener suficiente material que sea adecuado
para la subtipificación con inmunohistoquímica y para también el análisis genotípico del tumor. La línea de investigación actual en el cáncer de pulmón hace probable que en el futuro también se identifiquen nuevas mutaciones o nuevas alteraciones genéticas, no solamente en el adenocarcinoma como lo conocemos actualmente, sino también incluso, ¿por qué no? Podría ser perfectamente que en el futuro contemos con determinaciones genotípicas del cáncer de células pequeñas o de los otros subtipos histológicos de células no pequeñas y con terapias blanco dirigidas específicamente también a cada uno de esos tipos. Realmente creo que estamos apenas abriendo la puerta a este gran camino de la terapia específica o la terapia blanco. Con la llegada de los inhibidores de tirosinquinasa, vemos por primera vez en el cáncer de pulmón mejorías a veces dramáticas o radicales en enfermedades avanzadas. Y les presento este caso de una paciente que manejamos con un adenocarcinoma, que fue tratada con un inhibidor de tirosinquinasa, y la radiografía control algunos meses después pues confirma la mejoría clínica de la paciente. Para hablarles un poco de nuestra experiencia en el grupo al que pertenezco, tenemos una clínica interdisciplinaria de cáncer de pulmón que iniciamos en el año 2011 y hemos analizado algunos datos, al menos en el primer periodo de los 12 meses iniciales, y de los pacientes nuevos exclusivamente en estadio 4, que fueron en este periodo de 42. La mayoría correspondió a una histología de adenocarcinoma, como ven casi un 70%, la parte más baja, e interesantemente la prevalencia de mutaciones del gen del factor de crecimiento epidérmico ha sido relativamente alta, más similar a la de poblaciones asiáticas, quizá donde se acerca un 50-60%, y un poco mayor que de las poblaciones caucásicas como Europa y Estados Unidos, que anda alrededor de entre un 15 y un 25%. Estos datos, a nuestro criterio, pues justifican que en nuestro medio, ¿verdad?, debemos insistir en la importancia del análisis molecular en beneficio de este grupo de pacientes. El gráfico de sobrevida de este grupo de pacientes en estadio 4, que fueron candidatos a recibir tratamiento oncológico, muestra también una mejor sobrevida comparado al grupo que no recibieron tratamiento. Y de ahí la importancia de hacer lo máximo posible y todos los esfuerzos para tratar de que el paciente que detectamos sea un candidato a recibir tratamiento. Esto es, lo que dice sencillamente es que es mejor, mucho mejor para el paciente recibir tratamiento que no recibirlo. Empezando a hablar un poco ya de las técnicas, recordar que el neumólogo cuenta nuevamente con muchas de estas herramientas, casi todos son métodos poco invasivos. La broncoscopía es uno de los más útiles y generalmente permite obtener material tanto de lesiones centrales y con el uso de algunas técnicas ayudantes como el ultrasonido endobronquial radial o la navegación, el sistema de navegación electromagnética. También ahora podemos accesar lesiones periféricas a veces muy pequeñas que hasta hace pocos años eran inaccesibles desde la vía aérea. Y además, con la broncoscopía muchísimas veces podemos realizar también un estadiaje mediastinal para completar la información requerida. La correcta clasificación del TNM es la que va a definir el pronóstico del tratamiento. La nomenclatura actual que se utiliza es la 7ª edición de la Asociación Internacional del Estudio del Cáncer Pulmonar y que está ampliamente disponible en la línea. La accesibilidad desde la vía aérea central para muestrear muchas estaciones ganglionares, como ven en esta diapositiva, hace que la técnica endoscópica sea considerada por muchos actualmente como quizá un nuevo gold estándar, incluso quizá por encima de la mediastinoscopía. Haciendo una correlación clínico-patológica, ¿por qué es importante obtener muestras de tejido en el estadiaje mediastinal? Sencillamente porque las imágenes no son suficientes para asegurar ni un diagnóstico positivo ni un diagnóstico negativo. Sabemos que por tomografía el 40% de las adenopatías aparentemente malignas por TAC son en realidad benignas cuando se toman histología y al revés, el 20% de los ganglios aparentemente benignos en el TAC
terminan siendo en realidad malignos cuando se hace el análisis histológico. Y por otro lado, el PET, si bien es una herramienta que puede ser de utilidad, pues no es del todo satisfactoria, porque presenta un 20% de falsos positivos y igual porcentaje de falsos negativos. La TBNA o la aspiración transbronquial con aguja es una herramienta que está disponible desde hace varias décadas, desde los 70s, y es sumamente útil en el estadiaje nodal mediastinal. Puede hacerse con muy buenos resultados a ciegas. Si bien existen pues nuevos métodos tecnológicos, como vamos a ver ahora, en realidad la técnica a ciegas, donde solamente se necesita el broncoscopio flexible y las agujas, es en realidad altamente efectivo y puede hacerse perfectamente dirigido mediante las imágenes del TAC y con los conocimientos anatómicos necesarios del mediastino y de la vía aérea. Las muestras que se obtienen por TBNA sirven para extendidos citológicos en lámina, pero es muy importante que también cuando coordinamos con los patólogos podemos desarrollar realmente técnicas como la formación de bloques celulares obtenidos por punción, en las cuales se montan en parafina y el patólogo puede hacerles tinciones de inmunistoquímica e incluso puede hacerse el análisis molecular con solamente las muestras obtenidas por aguja, y esto está claramente demostrado en muchos estudios. Una de las herramientas con que se puede disponer, que es un poco más vieja, es de finales de a principios de los 90 más bien, es el ultrasonido radial, que pues si bien no permite una punción en tiempo real de la adenopatía o la lesión extrabronquial, sí permite ubicar con mayor claridad su localización con respecto a la visión endoscópica y también pues asegurarnos de que no hay otras estructuras anatómicas circundantes que prefiriéramos evitar. Recientemente, ya en la última década, un gran desarrollo ha tenido el ultrasonido endobronquial lineal, que sí permite una introducción de la aguja en la adenopatía en tiempo real, con visualización en tiempo real, y esto pues ha llegado a ofrecer rendimientos muy altos, por encima del 95%, con sensibilidad y especificidad muy altos. Cuando realizamos cualquiera de estas técnicas de punción transbronquial, existe una modalidad que es lo que se describe en inglés como ROSE, que es la evaluación en la sala de broncoscopía de la muestra obtenida por aguja, y permite identificar si las muestras han sido representativas para el diagnóstico histológico y citológico. Y esto reduce el número de punciones necesarias y también incluso reduce la necesidad de obtener muestras de lesiones periféricas para el diagnóstico histológico e incluso para el molecular, insisto. Muchas veces el material obtenido con la aguja es suficiente siempre y cuando existe una buena coordinación con el patólogo y el procedimiento para la formación de bloques celulares sea el ideal, es muchísimas veces suficiente para obtener un diagnóstico, un estadiaje y mejor aún subtipificación y análisis genotípico. Incluso si no tenemos muestras, si no tenemos posibilidad de hacer examen microscópico en la sala, en nuestra experiencia hemos visto muchas veces que fácilmente podemos asegurarnos de que estamos obteniendo muestras del ganglio cuando obtenemos material carbonáceo o antracótico, y esto pues podríamos tal vez denominarlo como un macro ROSE, pero es algo que también puede ser útil si no se cuenta con el análisis microscópico. Lo que vemos en realidad en el microscopio en la sala de broncoscopía son imágenes como estas, donde en realidad podemos identificar, si lo hemos aumentado, células muy grandes que si las comparamos con el tamaño de un eritrocito, que son 7 micras, por lo menos vemos que son células que miden sus 50, 40 micras, todos con núcleos muy grandes, muy irregulares, a veces con nucleolos muy prominentes y múltiples, y esto pues permite decir si esta muestra es sospechosa. Sigamos tomando muestras de este mismo sitio para el análisis inmunistoquímico y molecular. Ya las muestras que se pueden observar a mucho mayor potencia, este es un ganglio linfático normal, quizá una linfadenitis reactiva nada más, donde lo que predominan son las células mononucleares,
es relativamente fácil identificar linfocitos y muchas veces ayuda muchísimo tener también los eritrocitos a la par para tener un punto de comparación de tamaño. A gran aumento, las células de adenocarcinoma, como les mencioné, pues claramente permiten identificar las estructuras atípicas de estos tejidos. Otra herramienta con la que podemos contar, o la que probablemente está accesible en la gran mayoría de centros, es el ultrasonido para aplicación transtorácica. Para el neumólogo es realmente una herramienta importantísima. Un porcentaje muy grande de los pacientes con cáncer de pulmón desarrollan enfermedad pleural y muchas veces se presentan con enfermedad pleural como manifestación inicial. En estos pacientes es importantísima la aplicación del ultrasonido por parte del neumólogo para la identificación de lesiones sospechosas y por supuesto, sobre todo para la guía de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos del espacio pleural. Es relativamente fácil también identificar por ultrasonido transtorácico los engrosamientos de pleura parietal e incluso algunas veces vemos nódulos o masas sobre la pleura diafragmática que pues por imágenes confirman la sospecha de enfermedad maligna. También en algunos casos nos puede brindar información importante al momento de decidir qué hacer con este derrame pleural, como en este caso donde vemos un gran hemotórax de origen maligno con el signo del hematocrito e incluso con inversión del diafragma con una concavidad superior. Y también en algunos casos podemos encontrar derrames pleurales organizados para los cuales pues las posibilidades de resolución por vía percutánea son bastante limitadas. Nuestra experiencia con el ultrasonido transtorácico nos demuestra que es una herramienta muy útil. Cuando hemos hecho toracentesis diagnósticas o terapéuticas guiadas por ultrasonido hemos sido exitosos en el 100% de los casos. En los casos de biopsia pleural cerrada también hemos obtenido material en el 100%. Para la colocación de catéteres intrapleurales también es una ayuda sumamente efectiva. Para las biopsias de lesiones pulmonares de base pleural también es una herramienta muy útil para poder guiar el procedimiento de punción con aguja y hemos obtenido resultados satisfactorios de un 73% con diagnósticos definitivos a través de este método y en algunos casos también para la biopsia de lesiones de origen pleural. Las intervenciones paliativas que podemos ofrecer a los pacientes, quiero mencionar, hay muchas, pero en realidad quiero mencionar o enfocarme básicamente en dos. Uno es la obstrucción de la vía aérea central, que constituye realmente una emergencia oncológica. Un gran porcentaje de los pacientes con cáncer pulmonar desarrollan obstrucción de vía aérea central, donde las técnicas endoscópicas como la tumorectomía, la resección con láser, dilataciones mecánicas o la colocación de stents o endoprótesis pueden con frecuencia aliviar los síntomas como la disnea, evitar la asfixia y disminuir la posibilidad de infecciones postobstructivas. Este que vimos es un paciente de 39 años que presenta un carcinoma adenoide quístico de tráquea con una obstrucción importantísima de la vía aérea, a la cual pues ameritó una tumorectomía endoscópica y después una colocación de un stent traqueal. Este es los fragmentos de tumor que se resecaron y aquí está el stent de silicón en la bifurcación. Este es otro caso de un paciente con una obstrucción un poco más distal en el nivel del bronquio principal derecho con una grandísima masa necrótica que estaba causando obstrucción y una neumonía postobstructiva. Este paciente se le logró también hacer una tumorectomía endoscópica y se le colocó un stent, en esta ocasión sí metálico, para favorecer la permeabilidad del lóbulo medio y del lóbulo inferior, con lo cual pues reduce el riesgo de infecciones de tipo postobstructivo y mejora la sintomatología del paciente. Algunos otros casos, uno intermedio con un síndrome de bifurcación, un gran tumor indiferenciado localizado a nivel de la carina, con una obstrucción inminente, sobre todo del bronquio principal derecho, que pues resuelve de forma importante con la colocación de un stent en Y de silicón.
El derrame pleural maligno, como les decía, es otro sitio muy frecuente de metástasis y que causa muchas veces síntomas discapacitantes para el paciente, como disnea, como en este caso de un paciente con quilotórax. Y pues en estos casos, si bien hay muchas técnicas disponibles con las que se puede evacuar el espacio pleural y obliterarlo eventualmente, sobre todo con pleurodesis química, recientemente se le ha dado mucha importancia a la utilización de catéteres intrapleurales tunelizados que se puede manejar de forma ambulatoria y que el mismo cuidador o el familiar puede realizar los drenajes en casa. Esto se ha afianzado recientemente como una excelente opción terapéutica y sobre todo pues evita internamientos para colocación de sondas de tórax y pleurodesis. Incluso en el 50% más o menos de los pacientes a los cuales se le coloca un catéter intrapleural por enfermedad maligna desarrollan en un lapso de 6 a 8 semanas pleurodesis espontánea e incluso es posible retirar el catéter. Esta técnica es útil sobre todo en pacientes que tienen una expectancia de vida razonable de por lo menos unos 2 a 3 meses. En conclusión, lo que quiero resaltar es que el cáncer de pulmón es de manejo interdisciplinario y también involucra al neumólogo, al patólogo, al radiólogo, los oncólogos de radioterapia, al oncólogo médico y por supuesto al cirujano de tórax. El correcto estadiaje es fundamental para tomar una correcta decisión terapéutica y enfatizar en que actualmente la definición del subtipo histológico y del genotipo es esencial porque disponemos de mejores tratamientos específicos y les insisto, esto es solamente el inicio de un gran camino que empezamos a recorrer. Hay opciones paliativas que el neumólogo puede ofrecer para aliviar los síntomas de muchos de estos pacientes. Y lo otro que quiero resaltar es que si bien casi siempre que pensamos en técnicas broncoscópicas de primer mundo pensamos en tecnología cara, sí lo es, claro, es tecnología cara e incluso, aunque no lo crean, termina saliendo más caro para nosotros en nuestros países que para los costos que tienen los mismos equipos en países desarrollados, pero aún así podemos hacer mucho con recursos más bien limitados. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.